Bueno, nuevamente muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es María Fernanda Delgado, yo soy la actual coordinadora de la Red Sin Seccional Oriente. También nos acompaña Alejandro Guerrero Naranjo, quien es el coordinador general de la Red Sin de Medellín. De pronto, si Alejo puede activar la cámara ahora en unos segunditos para quienes no lo conocen, pues lo puedan ver un instante. Y también los integrantes del Semillero de Psicología Social y Comunitaria de la Seccional Oriente, quien hace pues la invitación a este café, y el experto Carlos Mario Piedradita, quien hará pues el conversatorio. Muchas gracias a los asistentes nuevamente, espero que disfruten este espacio el cual promueve el programa de semilleros de investigación, también la coordinación de investigación de la sección al Oriente y por supuesto la Red SIN. Entonces, sin más preámbulo, muchas gracias nuevamente. Ya les he dicho en varias ocasiones, realmente estamos pues muy contentos porque este es el primer café en la seccional. Si bien esta estrategia se viene desarrollando en Medellín y en Ciudadela desde hace varios tiempo, acá en la seccional Oriente es el primero de todos, ¿cierto? Entonces la idea es que lo disfrutemos, que aprovechemos el conocimiento que nos va a brindar el día de hoy el profe Carlos, y también bienvenidos a hacer las preguntas y dinamicemos bastante este conversatorio. Entonces, bien pueda, profe Carlos, continúe, le cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, Vamos a desarrollar hoy un café que tiene un café conversatorio que tiene el café con el experto, que tiene por nombre ¿En qué quedaron los derechos humanos con la emergencia del COVID-19? Ese es el tema que nos convoca hoy. Como lo dice el nombre pues, del evento, es un conversatorio, ¿cierto? Del espacio de los semilleros, es un conversatorio, yo hago una presentación inicial y después conversamos respecto a las inquietudes que salen bien de la conversación o bien de la temática en general, porque es posible pues que no llegue a referirme como a todos los puntos, porque es un asunto complejo y muy amplio. Bueno, eh, a mí me gusta empezar con lo siguiente. Hay un par de citas que a mí me gusta mantener. Una primera es de Carlos Santiago Nino en Filosofía y Derechos Humanos. Él dice allí que los derechos humanos son un invento de la humanidad tan grande, tan importante, tan desarrollado, por decirlo de alguna manera, como otros que ha tenido la humanidad. Y básicamente lo compara con los desarrollos que ha tenido en la historia la medicina, ¿cierto? A pesar del COVID y a pesar de las enfermedades huérfanas y a pesar de una serie de problemáticas en salud, uno podría decir que efectivamente la medicina ha tenido un desarrollo importantísimo en el mundo. No es lo mismo pensar hoy las epidemias, por ejemplo, incluso hasta las pandemias, a cómo se podían pensar en un momento dado hace 50, hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años. Y aunque hay rasgos similares, ha habido enfermedades específicas en las que el avance ha sido grandísimo. El tratamiento para muchas de ellas que han llegado a través de la vacunación prácticamente a casi eliminarlas y a eliminar muchas. El sarampión es muy poco probable que hoy se presente entre nosotros. Si miramos en la generación a la que yo pertenezco, comenzó a solucionarse ese problema, pero antes de la mía, es decir, algo así como sus abuelos o sus bisabuelos, en algún momento dado hubo una posibilidad de que muchísimas personas murieran de sarampión. Igual fenómenos como la varicela, fenómenos como la viruela, fenómenos como el cólera, ¿cierto? Otra cantidad de información, perdón, de enfermedades que en un momento dado, por falta de información, de desarrollo, de investigación, pero también tal vez por falsas creencias, pues tenían un tratamiento insuficiente y diezmaban la población y la salud de la población de una manera importante. ¿Cierto? Entonces la idea es esa.
un desarrollo tan importante como el de la medicina son los derechos humanos. Pero además Carlos Santiago Nino lo compara con uno que tal vez tiene un desarrollo muchísimo más acelerado y que cada día se acelera de una manera exponencial, increíble, ¿cierto? Que cada rato no llegamos a dimensionar siquiera. Me refiero al desarrollo tecnológico. ¿Qué había hace 10 años? ¿Qué hay primero? ¿Qué había hace 10 años? ¿Qué había hace 20 años? ¿Qué había hace 50? ¿Qué había 500? Y vemos cómo el promedio de aceleración es básicamente una cosa loquísima, ¿cierto? Con seguridad, en el último año la tecnología ha avanzado mucho más que en los últimos 10 años, y si ustedes quieren, en estos últimos 10 años, muchísimo más que en todo el tiempo de desarrollo de la humanidad, reincorporando o utilizando, eso sí, tomando como base todos los desarrollos anteriores, pero en un momento dado con una posibilidad de aceleración increíble, ¿cierto? Ya no es velocidad. Recuerdan las clases de física que trabajábamos la velocidad y la aceleración, y una inimaginable hoy, precisamente el mismo desarrollo de esa tecnología que va haciendo que que cada momento sea mucho más rápida, mucho más acelerada. Entonces, quiero que esa idea se fije entre nosotros. Un invento maravilloso que han hecho los derechos, la humanidad, los derechos humanos, la medicina y la tecnología, como para dimensionar el impacto que en el mundo van teniendo los derechos humanos. Esa es como la primera cita a la que me quiero referir. Bueno, la segunda tiene que ver con una de las definiciones de derechos humanos, que es la que a mí más me llama la atención. Angelo Papacini es un filósofo italiano que trabaja en Colombia, en la Universidad del Valle, y que buena parte de su trabajo filosófico lo ha desarrollado a partir del reconocimiento como de las condiciones materiales de vida que existen en Colombia y de la problemática de todo orden económico, social, legislativo, etcétera, filosófico, de todo orden que se presenta en el país. Y bueno, y pensando en esa problemática grande que nosotros venimos llamando el conflicto armado interno. Y él ha propuesto una definición de derechos humanos que me llama mucho la atención, pero él además, en otro texto, la definición que les traigo es de un texto que se llama Filosofía y Derechos Humanos, en el capítulo primero, un intento de definición, pero antes, en otro texto, él dice, en un texto posterior a este, que los derechos humanos son la salida al conflicto armado interno, y que si lográramos comprometernos, la ciudadanía, pero también los dirigentes políticos, podría ser una salida pacífica al problema del conflicto armado interno. Entonces, como una herramienta precisamente para construir una convivencia, que ahí empezaríamos a adjetivar una convivencia, una buena convivencia, entonces una convivencia justa, pacífica, ¿cierto? En que los conflictos se solucionen de manera no violentas, pero también, ¿cierto? No acudiendo a la violencia, sino también trabajando a partir del reconocimiento de las demás personas y de su dignidad y de sus diferencias, ¿cierto? Que es un asunto importante. Entonces tendríamos o podríamos establecer una especie de acuerdo, de pacto, de contrato social, a través del cual, con este instrumento, con esta construcción, con estos inventos que son los derechos humanos, pudiéramos ir resolviendo esas dificultades de fondo. Así pues suena muy bonito. En la realidad, cuando ponemos principio de realidad, pues vamos a encontrar que hay una serie de inconvenientes para que sea así, pero que tienen mucho que ver con el tipo de representaciones sociales que hemos desarrollado. Bueno, esa definición de Papacini es la siguiente. Los derechos humanos son reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época de la historia las demandas de libertad y dignidad.
Estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al Estado y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad internacional. La repito. Los derechos humanos son reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época de la historia las demandas de libertad y dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al Estado y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad internacional. Bueno, para quienes han estado en alguno de los cursos conmigo, violencia de género, derechos humanos en el cine, derechos humanos en el contexto colombiano, pues es una definición que ya han venido conociendo y tramitando, pero si ustedes quieren, es una definición, entre comillas, novísima. ¿Novísima en qué sentido? En que es desde un punto de vista historicista, no siempre reconocido en el país, donde empieza a tramitarse, a fundamentarse, a pensarse este tipo de invención de los seres humanos, de la ciudadanía, ¿cierto? Y me parece que eso nos permite de alguna manera también entrar a pensar por lo menos los marcos explicativos en los que se desarrollan los derechos humanos. Entonces, siguiendo a Basak, pues podríamos decir que se dividen en categorías, ¿cierto? O en generaciones de derechos. Entonces, categorías generadas con el paso del tiempo, donde se señalan unos hitos específicos. Básicamente nos traen las revoluciones burguesas, Estados Unidos, 1776, Francia, la Bastilla, ¿cierto?, en 1779, con la expedición de aquello que llamaban, o la proclamación de lo que llamaron en un momento dado allá en Francia, la expedición o la Declaración de los Derechos del Hombre. Un segundo hito formado básicamente o establecido alrededor de la Revolución Rusa en 1917, con algunos antecedentes básicamente en lo que llamamos las propuestas de izquierda, que tienen que ver con un tipo de reivindicaciones de derechos muchos más colectivos, mientras que en la primera parte eran unos derechos mucho más individuales, de orden civil, de orden político, ¿cierto? Y bueno, y una tercera proclamación de derechos que tiene que ver con la posguerra, con las posguerras, pero sobre todo con la segunda posguerra mundial, en donde surgen los derechos de tercera generación que recogen derecho a la paz, derecho al desarrollo y los derechos de los pueblos, bueno, y otra cantidad de derechos. Es una manera muy resumida de presentarlo, pero que siguen mostrando una incapacidad muy grande para generar esa convivencia pacífica, no solamente entre la ciudadanía de un territorio, de un país, de manera continental, sino hasta de manera mundial. No obstante, allí hay pues otro instrumento que hay que tener en cuenta, que se utiliza, o el que conoce como el derecho de las guerras, el derecho internacional de los humanitario, el derecho internacional humanitario, básicamente con lo que tiene que ver con lo que se expidió en Ginebra o La Haya, como protocolos, acuerdos, convenios, ¿cierto? El derecho a la guerra, bajo la premisa de que aún en la guerra tiene que haber unas normas que dignifiquen, que humanicen ese tipo de relaciones. Y bueno, y que generen protecciones para aquellos que no están en mitad de la guerra o del conflicto armado interno. No obstante, pues surgen unos nuevos derechos ante la incapacidad o la imposibilidad de que las declaraciones de derecho, que cada rato son hojas de papel, puedan garantizar efectivamente que la ciudadanía va a poder ejercer y ser sujeto activo y además pasivo de esos derechos humanos. Y en ese sentido, entonces, las mujeres tienen que hacer reclamaciones, hay unos derechos para la niñez, hay unos derechos para las personas con discapacidad, hay unos derechos que van saliendo en esa última parte de la definición que hace Papacini en el reconocimiento de la comunidad internacional, en donde hay sujetos que han sido
muy vulnerados históricamente y a los que se les van reconociendo derechos de manera específica, sin que ellos estén de alguna manera en pugna o también en tensión con esas declaraciones generales, ¿cierto? Y tiene que ver es básicamente con la ineficacia de esas cláusulas de igualdad y no discriminación. Entonces, los derechos, la Declaración de Derechos del Campesinado o la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, a los que tal vez son los únicos instrumentos o de los pocos instrumentos internacionales que Colombia como Estado no ha suscrito. No ha suscrito, aunque sí ha participado en la confección de ellos, por los intereses de los gobiernos en turno. Que básicamente pues, son los del Centro Democrático de 2008, perdón, de 2002 a 2009 y después con la presidencia actual, en donde hay un rechazo muy grande, pues porque considero yo que son básicamente el ejemplo más claro en el mundo, bueno, en el mundo tal vez con los Estados Unidos, de lo que es un Estado corporativo, un Estado que está al servicio de unos intereses concretos, lo que deshace de entrada esa idea del Estado social y democrático de derecho, e inclusive, ¿cierto?, de esa idea de democracia que empieza a ser muy restringida, como ha pasado también pues, con esta emergencia del COVID. Bien, a partir de esas reivindicaciones o de ese concepto de reivindicaciones de bienes primarios, que representan esas demandas de libertad y de dignidad que se han presentado en la historia y que van generando como esos mínimos, voy a decirlo así, como esos mínimos de existencia, ¿cierto? Y de relación y de convivencia entre seres humanos que debería haber, es que vamos a desarrollar la charla, ¿cierto? Entonces, un poco vamos a mirar qué es lo que pasó con eso. Les decía, el título es ¿En qué quedaron los derechos humanos con la emergencia del COVID-19? El COVID-19 básicamente lo podemos caracterizar como un evento en un momento dado localizado que alcanzó unas dimensiones de globalización increíbles. Boaventura de Sousa Santos y otras personas hablan de revuelven, juntan, mixturan los términos. Entonces, de loca globalización, pero no de loca de Loki, de perdidito, sino en el sentido de que lo local se convierte en un momento dado en mundial, ¿cierto? En propuesta de lo mundial y con el efecto de la globalización, pues básicamente se difundió. Además, creo yo mucho con el tipo de manejo que se dio en el mundo y en el país también al fenómeno de expansión de este evento que se mundializó. Es un evento pues que representa una pandemia, hacía mucho rato, más o menos 100 años no se había sufrido una pandemia en ese mismo sentido, pero los efectos y muchos de los aprendizajes o de los debidos aprendizajes que debió tener la humanidad no estuvieron... no permitieron que pudiéramos no solamente preverla, sino tener otro tipo de generación de representaciones sociales y además de manejos para el tipo de evento, pues de fenómeno mundial que se presentó. Y eso pues ha venido a traer una serie de inconvenientes, aunque también de salidas en el tratamiento a esta pandemia. Si empezamos a mirar, pues básicamente volvimos como a una serie de medidas, entre comillas, muy precarias, ¿cierto? Muy precarias, en las que no solamente primaron una serie de medidas de higienización, ¿cierto? De higiene,
que deberían estar presentes casi siempre, entre comillas, ¿cierto? Y que son las que garantizarían que tuviéramos un tipo de relación distinta con la enfermedad. Hay una de las críticas, bueno, ¿y cómo prevenimos? No, llegamos cada rato en los modelos de salud y fundamentalmente en el modelo o en los modelos de salud neoliberales, ¿cierto? Desarrollados en esta etapa superior del capitalismo, a resolver a través de maneras pues muy equívocas y que tienen que ver con, aunque no se diga así, con el privilegio del tratamiento de la enfermedad cuando se trata la enfermedad y no con una mirada integral del fenómeno de la salud y de la vida, ¿cierto? Una mirada como mucho más amplia y mucho más compleja, pero pues que tiene que ver precisamente con el modo de producción en el que estamos desarrollándonos. Esa emergencia del COVID generó muchas representaciones sociales, pero vino aunada o vino a desarrollar también un tipo de modelo de dominación en el que hubo un elemento central, que no tenía que ver con privilegiar la vida y la salud de las personas, aunque el eslogan lo dijera así, sino con una especie de generación del miedo. Entonces, el motor, la columna vertebral del tipo de desarrollo, de tratamiento que ha tenido es la generación del miedo con una serie pues, de medidas que tienen que ver con eso. Básicamente, una en la que los estados se desresponsabilizan de la salud y la vida de la gente. Eso atenta o choca un poco, entra en tensión con esa definición que tenemos de salud y que tenemos de derechos humanos, en que en los gobiernos, en los derechos de segunda categoría, de segunda generación, pues básicamente tienen un papel muy activo para garantizar que esos derechos puedan ser efectivos. Entonces entran en tensión con eso. De alguna manera, la hipótesis que empiezo a presentar a ustedes es que el COVID permite empezar a desmontar un asunto que dábamos como un hecho y es el respeto, los derechos humanos, precisamente como esa guía de desarrollo o esa guía de construir a generarse al interior de los territorios, en los estados y hasta de manera interestatal, ¿cierto? Entonces todo ese tipo de reivindicaciones que se iban conformando como una forma de ética civil, ¿cierto? De mínimos a través de los cuales podríamos construir la convivencia y unas relaciones de mejor tipo, pues empieza a perder su vigencia, entre comillas, precisamente por un tipo de construcción en los que, aunado al miedo, nos permiten, bueno, y recrean un tipo de estrategia a través de la cual van generando no solamente el miedo, sino también enemigos, porque esos enemigos son los que llevarían en un momento dado a que se atentaría contra nuestra vida, ¿cierto? Y es pues la difusión y en un momento dado lo que hicieron fue generar enemigos con personas muy cercanas. Y entonces, mientras que somos seres de relacionamiento social, nos llevan a tener que distanciarnos de los otros. Las medidas de confinamiento, todavía este tipo de medidas a través de las cuales, no de la manera más pedagógica, nos muestran al otro como un enemigo, ¿cierto? No nos lo presentan como una serie de medidas necesarias siempre para preservar la vida y la salud, sino cada rato como el enemigo. Si ustedes ven parte de las propagandas que se generan en los medios de comunicación y también desde las instituciones estatales, somos los responsables y ellos son nuestros responsables. Y en ese sentido, pues estamos generando unos enemigos. También hay otros enemigos que se generan, ¿cierto? En un momento dado, el modelo de dominación que nos proponen es la fuerza pública, porque esto es una guerra, ¿cierto? Entonces, una representación social. La guerra
la guerra, ¿cierto? Nosotros tenemos ya suficiente con el conflicto armado interno, pero entonces las fuerzas de seguridad son las que entran a controlar a la ciudadanía para garantizar, ahí sí en una mirada muy joveziana, ¿cierto? De un monstruo social, de un contrato distinto, a través de la fuerza, que precisamente ese orden social que viene a establecerse se va a mantener. Y obviamente atenta contra muchos derechos humanos, ¿cierto? Contra muchos y vamos a irlo pues revisando. Además, hay una representación social que tiene que ver con la xenofobia, ¿cierto? Ese otro, no solamente ya el próximo, sino que es el extranjero. Pues ahí intervienen otros procesos de orden cognitivo muy afianzados en nosotros de manera equívoca, pues que fueron fijados a través de estereotipos, de valores, de representaciones sociales anteriores, donde esos extranjeros que son problemáticos van a ser especialmente algunos. Entonces empezamos a relacionarlos básicamente con inmigrantes pobres, con gente que por condiciones sociales y económicas de sus países tienen que buscar posibilidades de vida entre nosotros y se van reforzando una serie de enemigos. Y bueno, y otros que siguen siendo desprestigiados en la historia a pesar del papel y de las reivindicaciones y de todo el reconocimiento que desde el punto de vista histórico, científico, de cualquier índole puedan tener. Es cierto, un poco esa imagen degradada también, los chinos, eso es un cuento chino. Empezamos a revisar en el lenguaje cómo es nuestra consideración hacia ciertos grupos humanos y fundamentalmente extranjeros. Tenemos la misma consideración con los estadounidenses, cuando sí, cuando no, por ejemplo, o con los europeos, la misma con los venezolanos, con las personas provenientes de Venezuela, si son migrantes, bueno, y si son ricos, bueno, ¿cierto? Entonces lo que nos proponía de la cortina, de que no siempre es una xenofobia, sino que cada rato es un miedo, muchas veces irracional, pero de todas maneras construido en nuestra cultura hacia las personas pobres. Y obviamente, pues, una jerarquización social increíble y de fondo una degradación muy grande de los seres humanos, ¿cierto? Que se cruzan pues por otra cantidad de condiciones, dentro de las que sin duda hay que nombrar las estructuras pues de conformación de la violencia que se dan básicamente a través del patriarcado, de la existencia de ese Estado patriarcal que permite y viabiliza una serie de discriminaciones absolutamente odiosas y de degradaciones contra las personas. Bueno, en ese sentido, pues yo creo que tal vez hay lugar a que empecemos a revisar una serie de derechos humanos. En ese sentido, pues podríamos decir que los derechos humanos son un núcleo que va creciendo todos los días. Dijimos, hay 3 generaciones reconocidas, hay quienes postulan 4, 5 y 6, pero que no necesariamente tienen que ver con los derechos humanos, no solamente con los derechos, pero después dijimos, hay unos nuevos derechos en los que a unas poblaciones específicas que han sido vulneradas históricamente, hay que empezar a garantizarles que pueden tener unos mínimos de dignidad que ellos se les van a garantizar. Entonces, pues, los derechos fundamentales de primera generación, podríamos decir que hay unos centrales que tienen que ver con la vida, pues fundamento de los derechos, ¿cierto? Aunada a la dignidad, entonces esa propia consideración, esa construcción en torno a lo que significa ser un ser humano y más allá ser tratado como un ser humano, como un ser valioso, ¿cierto? Con distintas fundamentaciones en un momento dado, primero Dios, después nosotros mismos, después nuestra relación con el mundo y en ese sentido esa gran deuda histórica que con los derechos ambientales, bueno, y con las reflexiones ambientales empieza a presentarse. El derecho a la vida, todo el asunto de la libertad en muchos sentidos, entonces los derechos de libertad, pero también los derechos de igualdad, ese núcleo duro de esos derechos.
Hay un derecho que estaba ahí y que fue consagrado, pero que se ha dicho que tiene una función social, ecológica, enorme, ¿cierto? Y que debe ceder o que debe ser proporcional como a la garantía de vida digna de las personas. Y tiene que ver con el derecho a la propiedad y básicamente la propiedad privada, que en principio pues era un derecho muy absoluto y así se trató, pero que ha tenido que ir cediendo precisamente a los principios de igualdad, de libertad, de vida digna. Y bueno, que hay que tenerlo en cuenta de todas maneras, pero de una manera proporcionada. No puede ser que con base en el desarrollo o en el extremo de garantizar el derecho a la propiedad, vaya a negarse el derecho a la vida, el derecho a la igualdad de las personas. No quiere decir que a todo el mundo, que a todas las personas que habitan el mundo los vamos a volver ricos, pero sí que a todas estas personas se les pueda garantizar un mínimo que les permita vivir de manera digna. Tiene que ver con eso. Si empezamos a hacerlo, pues básicamente la salud en torno a la vida es una forma de desarrollo de ese derecho primigenio, llamémoslo, y se ha convertido pues en un derecho fundamental. Entre nosotros se decía, se garantiza el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida, pero en realidad pues no es en conexidad, es que es una necesidad explícita, urgente, precisamente. Si queremos tener vida, pues necesitamos tener también garantizado el derecho a la salud. Entonces va siendo, si quieren, un derecho mucho más elaborado, un derecho mucho más sofisticado que nos garantiza el desarrollo de aquel. Y precisamente vida y salud son dos derechos que han sido muy conculcados en este tratamiento que se ha hecho a la pandemia. Y pues si lo empezamos a mirar desde el punto de vista como interno, lo vamos a encontrar así. Bueno, yo creo que más que pensar la enfermedad del cuerpo, eh, 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 ese modelo de pandemia que nos propusieron, ¿cierto? Es un límite impuesto a la manera como pensamos. Si es el miedo a los otros, pues están generando no solamente eh, como una insatisfacción y una especie de desconexión social, sino que precisamente están propiciando la ruptura de relaciones lo más cordiales posibles, bueno, no necesariamente cordiales, amables, pero sí de relaciones, llamémoslo sanas, entre los integrantes de una sociedad, entre la ciudadanía. Entonces, pues tenemos una definición de salud que es el máximo de bienestar posible, pero que no solamente lleva lo físico, lo psicológico, lo psíquico, sino que además se refiere también a lo social, a lo político, a lo económico, etcétera, y ahí volvemos a juntar toda esa idea de los mínimos que deberían garantizarse. Entonces empieza a ver, si quieren, un obstáculo, una barrera, hasta desde el punto de vista mental, para poder pensar las relaciones con los otros, lo que pues está generando una ruptura social, del tejido social, no solamente en que no nos podemos juntar con los demás, con las demás, sino además, bueno, y que son sospechosos, sino además en que se convirtieron en el enemigo. Y es pues rompiendo la cohesión social, el tejido social, hemos seguido construyendo, ya lo hemos hecho, o desconstruyendo, perdón, no deconstruir, sino destruir, esa es la palabra, destruir pues un tejido que debería ser mucho más armónico, lo que nos pasa también con el problema del conflicto armado interno. ¿Por qué llamo la atención sobre esto? Porque es que precisamente no se protege el derecho a la vida, deteriorando el derecho a la vida y el derecho a la salud. Y de alguna manera eso es lo que hicieron con nosotros.
Las medidas que se tomaron focalizaron la problemática en el COVID-19, cuando hay una cantidad de enfermedades que también están presentes entre nosotros y que generan una cantidad importante de muertes. Pero además no era una sola, sino que eran muchas, y si las unimos, pues van a generar que haya por lo menos muchos más, entre comillas, enfermos, enfermas, que al tiempo que debían serlo no están recibiendo la atención debida. Esa focalización en el COVID, pues yo creo que lo que ha hecho es eh, desviar la atención de uno de los problemas más importantes que teníamos nosotros, cuál es el problema de la salud. El modelo de salud propuesto desde la Ley 100, un modelo propuesto a partir de las miradas absolutamente neoliberales en las que a la banca, al sector financiero y al empresariado se le entregan como servicios, como mercancías, esos que son derechos de segunda generación. Entonces, de una manera pues muy problemática, porque pues quedan en tela de juicio, ¿cierto? Un poco lo que debía tener un efecto distinto y que al principio decían los observadores, los críticos, las personas que estaban analizando el fenómeno, debía llamarnos a pensarnos de una manera distinta como estados, un poco volviendo a la idea acaso del estado del bienestar, en donde precisamente se garantiza el derecho a la salud y otros derechos colectivos de una manera mucho más equilibrada con los derechos individuales, ¿cierto? Reconociendo pues esa conformación de sociedad y de colectivos y no solamente la existencia de los individuos, viene a ser muy problemática. Entonces, ¿qué pasó? Esperábamos que pudiéramos mejorar como humanidad y era parte de lo que decíamos, pero como humanidad no lo hemos hecho porque quienes están al frente, incluidos los medios de comunicación, nos proponen otra serie de reflexiones, de análisis de lo que está ocurriendo, de formas de fundamentar, incluso de mirarnos, de representaciones sociales, ¿cierto? Entonces hemos dicho miedo, hemos dicho enemigos de mucho tipo, pero además, entonces, si focalizamos esto, entonces decimos el problema se reduce. Un reduccionismo extremo en el que esa focalización nos impide ver muchos otros problemas que siguen vigentes, que no desaparecen. Tal vez si hubiéramos generado o empezado a pensar en el país, sobre todo la dirigencia y los políticos, los legisladores, ¿cierto? La gente que está al frente del Estado, una manera distinta de resolver el problema de la salud, hubiéramos dicho, como al principio parecía, que se iban a generar espacios especiales para el tratamiento del COVID, pero que se iba a hacer sin detrimento de la atención en salud de todas esas otras enfermedades que requerían ser atendidas. Es increíble pues cómo se cerró básicamente la sociedad, ¿cierto? Unos servicios esenciales se van a atender, la comida, la recolección de basuras, el servicio de esto, ¿cierto? Pero nos confinaron en las casas y la atención en salud básicamente se cerró. ¿A quién se atienden urgencias? ¿Y cuáles son las urgencias? Y básicamente entonces el modelo emigró a dedicarse solamente a la construcción de las UCIs, a que hubiera disponibilidad, a cómo las concedían y generaron unas promesas que incumplieron. ¿Cuánta gente fue tratada por el COVID-19 en la clínica del 80? Se construyó en el Palacio de Exposiciones, en el Centro de Convenciones de Medellín, ese hospital del que se habló. No, al revés, se cerraron básicamente los otros centros de atención, bueno, en Medellín o donde los había, ¿cierto? Porque también hay que señalar que había un déficit enorme en los municipios y en los territorios existe entre nosotros un déficit enorme de prestación del servicio de la salud. Un municipio como Río Sucio, Chocó, que ha sido abatido durante décadas
por el conflicto armado interno, la población en el centro urbano y el mismo centro urbano ha crecido de una manera exponencial, pero que sigue siendo mayoritariamente un territorio rural, ¿cierto? Y lacustre, y bueno, con todos esos ríos, con las cuencas, con las selvas del Chocó, ¿cierto? No puede ser atendido y tiene un hospital que cuando se crece el río Atrato se inunda a metro 60 de altura. Es decir, uno dice, si estos son los municipios PEDEV y son los municipios a los que hasta las agencias de Naciones Unidas y otras agencias y el Estado le están prestando atención, ¿qué es lo que pasa, cierto? Entonces, en la sala de partos, cuando uno entra, puede ver a unos 60 las marcas que va dejando el agua cuando entra, ¿cierto? Que bajan y suben. Entonces, obviamente, pues no hay atención. En un nivel muy primario de atención, ¿cierto? Básicamente insuficiente. Entonces, si pensamos en los territorios, imaginemos la ciudad y vayamos a esos extremos en que vivimos. Entonces, una estrategia pues absolutamente equivocada. Pero además con el confinamiento, en las condiciones que para la vida y la salud se colocó a la gente. ¿Qué tienen que ver? El texto que envié un poco se refiere a varias cosas, pero la revista de la que proviene básicamente trata mucho del asunto de la salud mental, ¿cierto? Entonces, pues ustedes más capacitados que yo para hacer un análisis de todo el tipo de deterioros que sufrimos a través de ese encierro y de la imposibilidad del Estado y del sistema para generar pues mecanismos a través de los cuales pudiéramos ir teniendo de manera adecuada pues salidas también a esos problemas de salud mental. Entonces no se atendieron las enfermedades que venían siendo, se cerró básicamente el sistema de salud por la focalización con el COVID, se generó una gran cantidad, entre comillas, de falta de salubridad mental, de falta de salud mental en todos, todas y bueno, estudiantes, profesores, las amas de casa, los niños, las niñas, esa imposibilidad de relacionarnos con los otros de otra manera, la virtualización, pues que trae una cantidad de cosas, pero también enfermedades en los ojos, van dando cuenta de ese estado de deterioro general de la salud, habíamos dicho salud social también, ¿cierto? Por la falta de relacionamiento y por la consideración que nos van dando o que tenemos de los otros con los que pues básicamente veníamos relacionándonos, pero que son un problema para nuestra existencia porque nos ponen en peligro nuestra salud y nuestra vida, ¿cierto? Bueno, pero además si miramos con grupos específicos, ese tipo de encierros que ha representado, ¿cierto? Que todavía no desaparecen del todo, que ha representado para las mujeres, para los niños, las niñas, las personas con discapacidad, los ancianos, ¿cierto? Pues para estos grupos sociales ha representado también un deterioro de sus condiciones de vida dignas. Por el desarrollo de la violencia de género de un lado, mujeres, niños, niñas, bueno, socialmente también contra los LGTBIQ, ¿cierto? Pero en relaciones más externas, pero les decía, los hogares, el confinamiento, la cantidad de daño que se hizo precisamente por poner a convivir y por extremar ese contacto entre los agresores y las personas que estaban, bueno, básicamente nosotros los hombres casi siempre, con las personas que tenían que tienen que convivir con nosotros en el encierro. La Universidad de Antioquia pues viene salvando su déficit a costa de tenernos encerrados, ¿cierto? Un poco, pues este año les va a interesar mucho seguir manteniendo cerrada la ciudadela universitaria, pero también a costa de pues, salud mental para los estudiantes, aunque desde la universidad se han ido generando
algunos mecanismos de la asistencia psicológica y esto. Bueno, cuando pudimos salir, yo creo que pudimos respirar y desde esas enfermedades, bueno, uno aquí tantas horas sentado, pero también recluido en la casa, el ejercicio no es el mismo. Ahí tendríamos que tener casi que la disciplina de aquellas personas que son recluidas en las cárceles y que logran sobreponerse a hacer ejercicio y encontrar una cantidad de maneras de sobrellevar ese encierro que en principio tienen por ser responsables de algún tipo de comisión de un delito, una cosa de esas. Esos fueron otros espacios donde los derechos humanos se deterioraron de manera muy grave, ¿cierto? No solamente por las condiciones de salubridad, sino también por las políticas estatales que han descuidado, a pesar de muchos llamados de atención de la Corte Constitucional, esos espacios. Entonces, pues hemos pasado por el asunto de la vida y de la salud, solamente pues como ejemplificando algunos de estos derechos iniciales. Y les decía, entonces, la vida, la libertad, la igualdad. Si vamos a ver el asunto de la igualdad, al revés, esto no nos ha igualado como seres humanos. Todos podemos morirnos de COVID, sí, pero hay personas que tienen unas condiciones de mayor vulnerabilidad, personas y grupos sociales que precisamente por esa mayor vulnerabilidad pueden sufrir y no atender a tiempo, ¿cierto? No tener la atención en salud necesaria para poder sobrevivir o para que puedan aliviarse, reponerse de una manera mucho más rápida. Y en ese sentido, lo que ha ido pasando, aunado a otros fenómenos como las pérdidas de empleo, por ejemplo, ¿cierto? El acceso, aparte de la dignidad, con los derechos sociales, con toda la propuesta de Marx y de la izquierda en el siglo XIX, tenía que ver precisamente con poder trabajar, ¿cierto? Tener un trabajo digno, asociado un salario digno. Ese salario digno se garantiza, pues a algunas personas privilegiadas, ¿cierto? Pero con un deterioro enorme que ya venía precedido precisamente de esas políticas neoliberales en que se desregularizó el derecho al trabajo, entonces se estableció como si fuera entre iguales. No, hay relaciones de poder que están inmersas en las relaciones de trabajo. El patrono que lo puede todo, ¿cierto? Que lo puede todo, que es el dueño de la fábrica, que posee el capital, que posee las relaciones, que es dueño de las comunicaciones, tiene unas condiciones muy distintas a las del simple operario, a las de la simple operaria, ¿cierto? Y en ese sentido, pues claro que hay unas relaciones de poder y que no son iguales. Cada rato los contratos a los que nos adherimos, inclusive los de la universidad, son contratos de adhesión. Yo no me siento con la universidad a negociar mi contrato. Usted tiene estas condiciones, esto es lo que le paga la universidad, lo toma o lo deja. En algunos momentos, pues eso se permite o puede tener una cierta amplitud cuando son contratos de prestación de servicios, pero por las condiciones, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, mucho menos. Y en general, pues se ha robustecido más las posibilidades de ejercicio del poder de esos que llaman hoy empleadores. Yo sigo empleando el término, yo sigo utilizando el término patrones, que el de los trabajadores, trabajadoras. Pero además la informalización del trabajo. Entonces desapareció con eso que les decía, la desregularización de los del derecho del trabajo, de las relaciones laborales. Entonces lo que emergió fue una economía informal muy grande, muy grande. Y bueno, eso aunado a la globalización que trajo para nosotros, pues en el orden mundial, una posición también en la que se ordenó una cierta desindustrialización que era la que colmaba parte del derecho al trabajo entre nos. Pues Medellín y Antioquia, Medellín muy famoso por todas las textileras que existían. ¿Cuántas existen? ¿Cuántas siguen manteniendo trabajos? ¿Cuántos empleos? Básicamente, pues de una manera muy desregularizada
que a través de las microempresas, donde son las mujeres, de nuevo, ¿cierto?, muy vulneradas en el tiempo, quienes son más explotadas. Un salario mínimo que da, cómo da, ¿cierto? Muchos problemas en ese sentido. Las mujeres también, pues no solamente en esos espacios, sino que la triple jornada, que cada rato doble, triple, hasta cuádruple jornada, que se les impone, dado el modelo de construcción de relacionamiento de género que tenemos, son las que tienen que cargar con muchas problemáticas. Entonces, en la calle y en la casa. Y en la casa con qué, y pues un poco pintándolo a través de la violencia de género, pero también de la discriminación construida, en la que básicamente ellas son las encargadas de todo lo que tiene que ver con los cuidados y la reproducción. Y bueno, allá y ese modelo se exporta porque a las mujeres se les exige lo mismo en la calle. Si eso lo sumamos a un asunto, a una problemática que ha estado presente, pues es mucho más grave. Y es, a pesar de que el modelo patriarcal dice que somos nosotros los responsables de proveer, eso no ha sucedido siempre en la historia. Y aunque vamos a decir que muchos hombres lo hicieron, pero vamos a decir que otros tantos no lo hicieron. Y si empezamos a revisar en nuestras familias, vamos a encontrar esa historia. Ustedes que trabajan en psicología, pues es posible que vayan a trabajar a entidades públicas o privadas, voy a pensar en una comisaría de familia, y se van a encontrar en un momento dado la cantidad enorme de demandas, de solicitudes, de peticiones, de reclamos por los alimentos, básicamente para los hijos, ni siquiera para las mujeres, aunque en un momento dado ellas también tendrían derecho. Bueno, los alimentos son una categoría que recoge una cantidad de derechos, no los vamos a revisar todos, ¿cierto? Pero es vivienda, alimentación, educación, salud, recreación, etcétera, etcétera. A través de los cuales se tramita eso, ¿cierto? Entonces ha habido unas paternidades ausentes que han generado una carga en las mujeres enorme, exorbitante, y casi pues que no solamente la imagen deteriorada, sino el deterioro de la humanidad de las mujeres, discriminación y violencia. Entonces, en ese mecanismo del asunto del trabajo, pues hemos venido perdiendo de una manera enorme. La igualdad se mide también de esa manera. Hay unos principios básicos que orientan los derechos humanos y tienen que ver con interdependencia, integralidad, universalidad. Pues es que unos derechos humanos no van a existir si los otros no son respetados, ¿cierto? O no van a estar debidamente garantizados si los otros no lo son. Entonces, en ese sentido, pues es un poco más complejo el análisis que hacemos y estamos refiriéndonos a circunstancias de unos derechos que tienen que ver con otros derechos. Si ustedes ven el Código de Infancia y Adolescencia, cuando se habla de los derechos van a encontrar que cuando están explicitando unos, se están refiriendo a los otros. Eso mismo hemos venido diciendo cuando decimos la vida digna o una vida digna, entonces le integramos esos principios de igualdad, de libertad, ¿cierto? Que tienen que precisamente que ver con el reconocimiento de los seres humanos. Ahora, lo que decía en un pedacito, pues en una relación distinta que vamos dimensionando con el planeta por el daño que estamos haciendo. Entonces, en unas relaciones distintas. Bueno, la libertad, yo quiero referirme a algunos derechos de libertad de manera específica, ¿cierto? Y esos derechos de libertad tienen que ver con la posibilidad de circular libremente, que nos fue confinada completamente, que aún sigue siendo confinada, pues cuando no se garantiza, yo soy libre de transportarme por Colombia, pero si no tengo los recursos para hacerlo y los medios para hacerlo, no lo voy a poder hacer. Pero además, si estoy confinado, mucho peor aún. No pudimos movilizarnos, entonces pues eso genera también un detrimento en la salud social, en la salud psíquica nuestra, pero además en el tipo de relaciones y mantenimiento de las relaciones con quienes las tenemos. Pero además en un asunto importante con el que quiero referir ahora, que también fue o ha sido muy
muy vulnerado, y es el derecho a la movilización, a la libertad de expresión, relacionado con la libertad de movilización. Me llamó mucho la atención que los medios de comunicación el día lunes perdón, el día martes y el día de ayer todavía, el lunes no los pude ver, estuvieron refiriéndose de una manera muy peyorativa, resaltando tal vez lo marginal y lo que no es importante, a la reivindicación, a la conmemoración del 8 de marzo. Entonces señalaban de manera equívoca y sin recoger de manera debida, pues todas las versiones, en noticias donde se daba cuenta del 8 de marzo, no como una reivindicación de las mujeres y destacando acaso todos los avances y los déficits que se han presentado en los derechos de las mujeres, ¿cierto? Sino básicamente pues problemas en lo que nos han llevado a pensar como más importante y que sigue siendo, pues si quieren, el triunfo de la seguridad democrática. La seguridad, entendida como una cierta manera de entender el orden público, es ese derecho o esa concepción del mundo que quisieran privilegiar las clases que están al dominio no solamente político, sino hasta militar, y bueno, que representan esos intereses de lo que les dije que era el Estado corporativo, básicamente banca y empresarios, no siempre la ciudadanía. La manera como se ha reprimido y bueno, y cómo se utilizó, cómo se utilizaron esa serie de representaciones sociales para deslegitimar el derecho a la protesta. Yo creo que nada le cayó más bien al gobierno nacional actual que el tipo de manejo, que la emergencia de ese evento mundial que es el COVID, para darle un manejo que permitiera precisamente cerrar la protesta social que venía desarrollándose en el país. Si ustedes recuerdan la marcha del 21 de noviembre del año 2019 y la cantidad de alianzas que entre los movimientos reivindicativos que tenían que ver con los trabajadores, con la salud, con las etnias, etcétera, etcétera, con la educación, venían desarrollándose, el gobierno tuvo pulpita, por decirlo así, para precisamente ir desconociendo, ir deslegitimando, ir acabando con esos movimientos de protesta que hoy quieren recomenzar, pero que tienen desde los medios de comunicación y desde las autoridades una mirada absolutamente inquisidora, una mirada pues que no tiene que ver con lo que sería la finalidad, esos propósitos de la existencia del Estado y de la existencia y las funciones de las autoridades, que al revés precisamente serían, ¿cierto?, en teoría, pues la representación de todos los intereses comunes y que deberían estar generando vida digna para la ciudadanía como individuos, pero también como agrupaciones, como grupos sociales y bueno, mirándolo de maneras mayores. Y eso pues es una cosa muy grave, ¿cierto? Porque un poco es en el conflicto interno que vivimos uno de los problemas grandes, no solamente por la destrucción de la paz que están generando, sino precisamente por la cantidad de barreras que impiden para que podamos generar o construir una sociedad y un Estado en que eso que está en las normas se pueda respetar. Seguramente hay que hacer muchos desarrollos todavía en normas, pero básicamente tenemos unas normas que reconocen unos derechos de una manera, digámoslo, muy dura, muy garantista, pero que se ven compelidas cuando nos enfrentamos a los estados, bueno, o a las autoridades, por decirlo de alguna manera. Ese empleo que de las fuerzas militares hizo el gobierno nacional, pero que además han hecho las alcaldías también, es básicamente reprochable. En vez de estar pensando en las maneras de sancionar a la gente, deberían haber pensado cómo se manejaba de una manera distinta y mejor, intentando garantizar los derechos humanos.
En la ciudad de Medellín, pues con el señor Quintero Duque, pues fue muy claro, ¿cierto? Ya lo expresaba él desde los videos y después en el tipo de manejo que dio con Medellín me cuida, más bien Medellín me vigila, ¿cierto? En que se ha manifestado por algunas de las personas que hacen parte de esa alcaldía, pero también de él en videos cuando estaba en la campaña y que no vimos a tiempo, en los que a él le interesa tener un modelo de dominación fuerte, ¿cierto? Un poco expresado a través de un eslogan que en un momento dado dijo un funcionario y es: queremos tener una carpeta de cada ciudadano de Medellín. Entonces, el gran hermano emerge no para generar una sociedad democrática respetuosa de derechos, sino para controlar a la ciudadanía, ¿cierto? Para controlar a la ciudadanía. Entonces, aquello que aparece como innovador, como alternativo, como esperanzador, muy prontamente se convierte en el revés de todo eso que pronunció. El pastorcito mentiroso. Bueno, no sé, pero me estaba acordando de la cantidad de videos, por ejemplo, que se producen o que se reproducen en los que dan cuenta de aquello que el presidente dijo cuando era el candidato y que precisamente hace todo lo contrario ahora que está en el puesto. ¿Cierto? Pues sabíamos que él lo iba a hacer así, pero me parece que sigue mostrando cómo es el tipo de sociedad en que nos desarrollamos. Está fallando la luz, hay unos cortes momentáneos, si tenemos que volver a conectarnos. A mí me inquieta mucho eso, ¿cierto? ¿Cómo como sociedad no hemos sabido guardar precisamente o de hacer una defensa efectiva de esos derechos de libertad que hay ahí? El derecho de protesta, el derecho de movilización y el derecho de libre expresión. Hay una cantidad de ideas a través de las cuales hay que tener unanimidad, entonces la diferencia no es respetada de ninguna manera. Y eso de la unanimidad es muy problemático porque lo que requeriríamos es una sociedad crítica que pudiera pensar de una manera distinta los problemas, incluida la pandemia, y pudiéramos hacer frente a ello. Ahorita nombré lo democrático y hacer frente o tramitar de una manera distinta el COVID. Yo creo que hubiera requerido que los gobiernos nacional, seccional, acaso mundial, pudieran siquiera conversar con la ciudadanía de cómo debía tramitarse ese asunto. Entonces, venga, si hay que hacer restricciones a los derechos, acordémoslos, pensémoslo, qué es legítimo y qué no es legítimo. Entre nosotros se utilizó el estado de emergencia y hay unas reglas a las que tienen que sujetarse los estados de emergencia, que básicamente es que no hay unas limitaciones fuertes a los derechos humanos y a los derechos humanos fundamentales. No obstante, la presidencia pasó por encima de eso, ¿cierto? Y las alcaldías, bueno, el ímpetu autoritario de alcaldes, alcaldesas y de todo el mundo en que los convirtió en unos policías, en unos perseguidores, seguramente en sus municipios pudieron dar cuenta de eso. No me acuerdo si el del Carmen, tal vez el del Carmen, pero sé muy bien que el de Santa Fe de Antioquia se metía a hacer allanamientos con la policía. Venga, llame a la gente, dígale que no haga las fiestas tan duro, ¿cierto? Y hasta incluso, ¿cierto? Con esto de las libertades, con ese tipo de comportamientos de las autoridades, cómo llegaron de una manera indebida a inmiscuirse o a meterse en el derecho a la intimidad, no solamente por los controles a la manera de Quintero Duque, ¿cierto?, del alcalde de Medellín, sino además, bueno, y también de las plataformas, donde era obligatorio escribirse, ¿cierto? Sino además también, entonces, desde a dónde se meten en la casa suya. No se meten, ¿cierto? Es un problema, deberían haberse metido a esas violencias de género cuando eran denunciadas. A eso no lo tramitaron tanto como las fiestas. Tanta cantidad de fiestas indebidas, de fiestas
de fiestas sí, no permitidas, ¿cierto? Entonces yo no me puedo reunir con mi familia. Bueno, en la libertad de locomoción, quienes leímos el Decamerón, teníamos ya un modelo de tratamiento o ¿cierto? Una idea de lo que era una pandemia que fue la Edad Media, y pues la gente se retira a estar, si yo tengo una finca y puedo estar más sano allá, ¿por qué me tengo que quedar en la ciudad? ¿Cierto? Una cantidad de cosas que no, o si yo me puedo retirar a un pueblo, porque en el pueblo voy a tener mejores condiciones de vida, o me puedo retirar a la ruralidad, ¿cierto? Una cantidad de cosas que básicamente fueron muy autoritarias y donde se compelieron muchos derechos humanos. Derechos humanos que hoy siguen siendo pues muy restringidos y que como derechos humanos, voy a decirlo así, han ido perdiendo entidad precisamente por el tratamiento no solamente de esos derechos humanos, sino por esas representaciones sociales y por ese manejo de los modelos a través de los cuales han venido manejando la pandemia, ¿cierto? Que como un sistema de control social muy fuerte y en que hay mucho miedo a morir, ¿no es cierto? De alguna manera un sentimiento de finitud que antes, por ejemplo, defensores de derechos humanos no habían tenido, metiéndose a zonas de conflicto armado interno absolutamente álgidas, ¿cierto? Y que en un momento dado, por esa amenaza de la posibilidad de la muerte, ¿cierto? Que no quiero decir que no exista, ¿cierto? Ni desconocer, pero que nos llegó fue a través de eso y no a través de la conciencia precisamente de los riesgos que corremos cuando estamos desarrollando cierto tipo de actividades. Entonces nos pudo más el miedo de una enfermedad que nos trajeron y que no pararon a tiempo y que tal vez hasta ayudaron a difundir, ¿cierto? Permitiendo que las fronteras del país estuvieran abiertas y más bien confinaron la gente y bueno, hubo canales a través de los cuales se fue difuminando esto de una manera muy problemática. Entonces, a esa pregunta, ¿cierto? Para ir cerrando, que pueda haber como un intercambio de ustedes bien, en qué quedaron los derechos humanos con la emergencia del COVID-19, yo quiero decir que de alguna manera muy precarizados y que tenemos que como sociedad, como colectivos, como grupos sociales, como individuos, que empezar a reivindicar de nuevo precisamente a través de los medios que tenemos. Y llamando la atención precisamente de que en un momento dado nos focalizaron la vida, nos especializaron la vida, nos redujeron la vida a uno de los eventos del complejo que la conforma, ¿cierto? De la vida social, económica, política, todo eso, pero de la vida individual también. Y en ese sentido nos redujeron, nos minimizaron la vida a un evento que, siendo muy importante, no tiene por qué reducir la posibilidad de la vida, ¿cierto? Todas las dimensiones que tiene la vida y de vivirla dignamente, que tiene que ver precisamente con esas reivindicaciones que habían sido alcanzadas, por lo menos normativamente, en materia de derechos humanos. Con esto quiero pues cerrar esta intervención y darles la palabra y que empecemos a intercambiar observaciones, miradas del mundo, opiniones, desagrados, todo este tipo de cosas sobre lo que pronuncié, ¿cierto? Bien puedan. Mafe, no sé si vos orientás la discusión. Muchas gracias, profe, por esta parte del café. Pensé que había activado el micrófono, pero activé fue la cámara. Bueno, respecto a las conclusiones que tú das ahora, a mí me llamó mucho la atención cuando tú mencionabas la frase de no se protege la vida deteriorando la vida.
real, pues acá la anoté y me parece muy interesante porque es que justamente como tú lo señalabas, eso fue lo que pasó y eso es lo que está pasando en pandemia. En búsqueda de proteger la vida, que no se murieran las personas por el contagio, ¿cierto? Pues que si bien esto se daba por el desconocimiento que teníamos del COVID, ¿cierto? Porque era algo nuevo, lo que pasó fue que se afectó en todas sus dimensiones la vida, ¿cierto? Entonces teníamos fenómenos desde el aumento de casos depresivos, ¿cierto? Justamente por pequeñas causas como cuáles, las personas no podían recibir el sol, permanecían más tiempo acostadas, no salían de sus hogares, no había interacción social y eso fue un cúmulo de cosas en todas estas causas para que se presentaran también o se dispararan enfermedades mentales. Y también justamente lo de la relación social, que si bien somos seres sociales, también se vio afectada casi todo el año, solamente pues ya cuando empezaron pues las medidas a levantarse en estas de pico y cédula, cierto que estas empezaron a levantar por ahí a finales de diciembre, pero que finalmente volvían y en el tiempo pues de familia que la gente se reúne, volvían y llegaban y eran aún más restrictivas, entonces hubo un foco y el foco podríamos pensarlo, no sé qué digan los demás asistentes, era, no, necesitamos que la gente no se muera de COVID. Y ese era como el foco y eso fue lo que orientó como Así las se muera de acciones. otras cosas. Así se mueran otras cosas, porque justamente vemos que las UCIs no atendían otras enfermedades porque ese fue el foco, o sea, que las personas no se mueran de COVID. Sí, Mafe, te desconectaste. Bueno, yo no veo ya a Mafe. Ah, sí. Mafe, vos moderás. Si te piden Profe, la pues como palabra. es un conversatorio y ya vemos tan poquitos, pues quien desee tomar la palabra lo puede pues hacer tranquilamente igual. En este momento estamos tres, entonces quien desea activar su micrófono, bien pueda y siéntase pues en la libertad de hacerlo. La verdad se atreven. Mientras la gente toma la palabra, ¿cierto? También, por ejemplo, en el derecho de acceso a la justicia, entonces, verdad, reparación, justicia, no repetición, ¿cierto? Una cantidad de derechos que voy a llamar acceso a la justicia, pero en los que voy a referirme fundamentalmente a la tutela. Es increíble cómo se cerraron los servicios a la justicia. El artículo 86 dice que es un mecanismo informal. Yo puedo presentar una tutela de manera verbal, pues a los campesinos, por ejemplo, a la gente del común que no tiene acceso cada rato a estos medios que nosotros privilegiados tenemos, le están exigiendo que presente a través de los medios tecnológicos las demandas de tutela, pero otra cantidad de demandas también. ¿Cierto? Entonces yo creo que muy interesante que puedan hacer así, pero existen canales para que precisamente la gente pueda tener acceso a la justicia. ¿Por qué me refiero a la tutela? Porque es ese mecanismo máximo, ese mecanismo que la sociedad colombiana no ha dejado de fluir precisamente y que es tal es de los pocos que garantizan que en un momento dado haya derechos entre nosotros, que esos derechos sean reales, no que sean mero papel. Entonces se presentan las tutelas a través de, pero además cerraron la enseñanza del pueblo, cerraron las personerías, usted no podría acudir a ellas, ¿cierto? No siempre tuvieron canales. Entonces, como pues yo me refería a derechos en particular, pero aprovecho porque era uno de los derechos que había pensado precisamente cuando estoy preparando esta conversación con ustedes, que me parece que es muy grave, ¿cierto? Que dignificación significa que hay mecanismos sociales e institucionales a través de los cuales podamos intentar que derechos muy álgidos no sean protegidos precisamente por altas autoridades, que es una de esas características de los estados sociales y democráticos de derecho, ¿cierto? Nosotros, pues, estados muy fallidos, muy problemáticos. ¿Qué me
parece que también hay necesidad de llamar la atención en ese sentido. Entonces, nos confían, pero nos interrumpieron, nos obstaculizaron poder buscar unos mecanismos a través de los cuales derechos como la salud también pudieran ser garantizados en un momento dado por las autoridades. Me voy a morir, hágame esta intervención, yo necesito que me hospitalicen, ¿cierto? No, 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 allá le da COVID, pero además no hay autoridad que lleve a que esas funcionarios, a que esas personas que responden por la salud y bueno, y las instituciones, las EPS, puedan protegerlo. Ahí en el modelo, pues básicamente se protegió también a las EPS, que era lo que debía haber salido, ¿cierto? Lo que debían haber desaparecido para poder construir un mejor sistema de salud. Entonces, las enriquecieron más a ellas y al revés, no protegieron las IPS ni las entidades de salud. Y pues el personal de salud con unas deficiencias enormes en la garantía de sus derechos, pero también con la imposibilidad de exigir que el Estado y las EPS, el modelo de salud, les garanticen sus derechos a ellos y también a la ciudadanía en general, ¿cierto? Entonces, un poco yo creo que por eso también en un momento dado, esas personas que trabajan en salud terminaron convirtiéndose en enemigos de aquellos que reclamaban salud, cuando la responsabilidad no siempre es de ellos, no siempre, aunque hay que decir que pues hay una serie de representaciones sociales, de miradas, de jerarquización de esa profesión, de cierta cultura organizacional que impide que podamos relacionarnos de manera debida con ellos, ¿cierto? Médico, explíqueme esto, para que el médico le hable a uno, para que el médico lo informe a uno, ¿cierto? Son unas gentes, hay veces, no todos, no todas, muy intocables con los que no se puede conversar. Cuando es un derecho fundamental tener información, acceso a la información de, ¿cierto? ¿De qué me está pasando? Porque, bueno, el supuesto saber del otro, creemos o estamos convencidos de que los médicos tienen muchas más herramientas para saber qué es lo que en un momento dado estamos sufriendo, cómo se tramita, estamos sintiendo la enfermedad que estamos padeciendo, cómo se tramita y tenemos derecho a saberlo y a tener controles de eso. Entre nosotros, ese derecho a la información en salud es una cosa absolutamente negada, ¿cierto? Que el médico hable con nosotros es una cosa difícil. Bueno, un poco también de permitiendo que vayan haciendo sus reflexiones e intervengan. Bien puedan. De bisagra mientras preparaban sus intervenciones. Bien puedan. Buenas tardes. No sé, muchas gracias, profe, por haber aceptado hacer parte de este café con el experto. Y en cuanto, por ejemplo, ahorita escuchaba las reflexiones, a mí me preocupa mucho todavía el tema de que nos encerraron y pues por ese, no sé, por la ola de miedo que nos inculcaron y habilitaron unos canales, muchas entidades públicas, privadas, para la atención a la gente, pues a la atención de los usuarios. Y esos mecanismos, o yo digo que la premura o la mala planeación ha hecho que también, por ejemplo, se dé respuesta cuando ya no sea necesario. Por ejemplo, yo trabajo con una institución pública y estamos dando respuesta a unos derechos de petición, obviamente porque eran muchísimos, pues también porque no había como gente que atendiera esa situación de derechos de petición que la gente necesitaba respuesta antes del 15 de febrero y ya hoy estamos a 10 de marzo. O sea, yo digo, estos señores están recibiendo una respuesta que a fin de cuentas no les sirve de nada. Y por ejemplo, yo lo viví también cuando me dio COVID, o sea, el doctor que me atendía nunca respondía, nunca nada, y yo les decía, pero es que yo ya cumplo incapacidad, entonces, ¿qué hago? Me voy, me quedo, pues ustedes me hicieron un poco de exámenes, nunca me dijeron si me salieron buenos, malos,
A los 8 días me llama el doctor, es que usted todavía tiene que estar incapacitada. Y yo, ¿cómo así? Si usted pues no me dio más incapacidad, yo ya estoy trabajando. Tiene que devolverse para su casa. Y yo, señor, pero, pues, o sea, entonces, eh, me preocupa mucho que ahora todavía existan esos canales y todavía sean tan precarios, o sea, que todavía no se visualice y no se entienda que si se habilitaron unos canales de atención para los usuarios, pues estamos antes violándole más derechos a la gente, pues más, o sea, le estamos dando, no le estamos atendiendo sus quejas, sus reclamos, nada, sino que antes estamos vulnerándolos más. Jenny, y en materia de salud, mucho más de eso. No sabemos la entidad tuya, pero no la refiramos tampoco, ¿cierto? Sino que supuestamente en salud se tendrían que haber generado muchos más mecanismos de atención. Y esos mecanismos pues siguen siendo muy precarios, pero que no se movilizó, no se cambió el sistema y básicamente pues lo que les decía, aunque al principio se dijo vamos a tener que revisar el modelo, después eso no se mantuvo y básicamente sigue el mismo modelo. En Colombia no les interesa que las cosas cambien, incluso con cosas muy graves así, porque hubo muchas propuestas, ¿cierto? Generemos una renta básica universal o focalizada. ¿A quién la dirigimos? Y cuando uno va a revisar, empieza a mirar que las nóminas de los empresarios más ricos del país son subsidiadas. Gravísimo, ¿cierto? Venga, usted tendría que haber tenido en cuenta a estas personas con muchas mayores vulnerabilidades, en vez de pensar que va a mantener, bueno, en Colombia pasó agroingreso seguro y sigue pasando, ¿cierto? Asuntos como esos. Pero en salud tendrían que haberse afinado una serie de mecanismos. Sura, del sindicato antioqueño. Sura, ¿cuán sigue siendo de precaria la atención allá? A mi mamá le vienen entregando hasta antes de la pandemia, por la edad que tiene y por las comorbilidades que tiene, le deben estar entregando en la casa los medicamentos. Una vez llegó un medicamento, de resto nos toca irnos a reclamar esos medicamentos, ¿cierto? Entonces, eso un poco también ejemplifica como la precariedad de las entidades y de la institucionalidad y de la respuesta que se ha venido dando a este tipo de cosas. Y bueno, nos cogió desprevenidos, eso lo sabemos todo el mundo, porque no aprendemos de la historia, ya en la historia ha habido suficientes pandemias, pero el modelo de desarrollo neoliberal no apunta precisamente a garantizar derechos, sino a garantizar, teniendo como motor de desarrollo el mercado, la riqueza finalmente de los que más tienen, ¿cierto? No la igualdad ni nada de eso. Y en ese sentido, pues sí, muy precario y muy preocupante por el tipo de manejo, ¿cierto? No solamente la Universidad de Antioquia está cerrada y el sistema educativo, asuntos que no tendrían por qué estar cerrados, los juzgados, ¿cierto? Debían tener una cierta participación, una cierta atención. La administración, uno no puede entrar a la alcaldía, uno no puede entrar a la gobernación. Las comisarías de familia virtuales, ¿cierto? Por ejemplo, muy precario, ¿cierto? Venga, ¿yo dónde voy a solucionar mis problemas? Muy problemático, muy problemático. Muchas gracias, Jenny, por tu intervención. ¿Alguien más? Bien puedan, de manera libre, espontánea, preocupada, bien puedan. Profe, yo quisiera hacer un par de comentarios acerca de lo que vos estás diciendo. No sé pues si me escuchas bien, porque con Sí, te esto que vos, escucho muy bien, John. listo, profe, gracias. Que con esto que vos estás diciendo, o sea, los riesgos del confinamiento, además de todo lo que vos ya nos has expuesto, también tienen un alto riesgo de potencializar lo que es la individualización, que si bien ya por el asunto de las redes sociales y toda esta virtualidad se venía viendo muy agudizado, ahora lo vemos que está, digamos, en un fervor muy alto y esto, digamos, que encapsula otros grandes problemas como son el hecho de que veamos a los otros que también son como nosotros, pero los veamos más como una competencia
y no como alguien con quien tenemos que relacionarnos para cooperar, ¿cierto? Y esto, digamos, que deviene en que la disponibilidad de recursos se vea, digamos, agraviada desde la lucha, pues, digamos, del uno a uno, ¿cierto? Como yo necesito para mí algo, entonces voy a salir y no me importa tener que pasar por encima de otros para poder conseguir esos recursos, lo que genera que además de tener una situación de contingencia ambiental y digamos de salubridad, también tenemos un asunto allí de guerra, pero digamos desde una lucha del uno por uno que impide que podamos salir de esto como sociedad, ¿cierto? Pues eso por un lado. Y la otra parte, digamos, tiene que ver más con la xenofobia, pero como vos la expresabas, digamos, por ese rechazo a los pobres, porque ni siquiera es a la pobreza, sino a los pobres. Y John. qué pena, profe. Bueno, estaba diciendo que el asunto de la xenofobia, pero digamos como rechazo a los pobres, no a la pobreza, sino a los pobres. Y digamos que vos lo expresabas en términos de nacionalismos. Yo me permitiría en este momento pensarlo entre nosotros mismos, ¿cierto? Digamos que yo vivo en Río Negro y entre Río Negro y Medellín siempre hemos tenido unos lazos pues de comunicación, porque muchas personas que residen en Río Negro necesitan viajar diariamente a Medellín y al contrario, muchas personas que residen en Medellín viajan a Río Negro todos los días. Pensémoslo en el caso de la universidad solamente. Pero entonces cuando uno empieza a ver que se dan esos flujos en este momento ya de una contingencia tan fuerte, empezamos a pensar, a ver al otro, ya no lo vemos como esa figura que necesita estar en este pueblo para poder subsanar sus necesidades diarias, sino que lo vemos como el portador de la enfermedad, ¿cierto? Como que es mejor que se queden allá y no nos importa que, digamos, tengan que sufrir todas estas necesidades. Entonces, digamos que eso a mí me parece muy problemático y me pone pues a pensar en esta situación literaria de 1980, de 1984, ¿cierto? Donde todos tenemos que estar encerrados, donde no podemos intercambiar con el otro, pero además donde el otro que tiene unas ideas un poco diferentes a las nuestras es construido como el enemigo y que digamos, pues me parece muy gracioso que el presidente esté en todas las pantallas. O sea, digamos que a través del discurso que genera eso en los medios, también nos quieren transmitir esa idea de que él es el que tiene que estar ahí, pues esa es la figura a la que tenemos que respetar y lo que él diga es lo que se debe hacer, como aparece en el libro. Entonces, aquí en este punto, yo quisiera hacerte una pregunta, pero la verdad es demasiado comprometedora, y es si los derechos humanos que se ven vulnerados o violentados con la emergencia del COVID, digamos que esta disparidad de recursos es la que genera que esos derechos sean vulnerados. Por ejemplo, a todos nos encerraron, ¿cierto? Y nadie podía decir nada. Pero cuando empezó a haber una presión empresarial para que abrieran de nuevo los grandes centros económicos, ahí sí empezaron a dejar salir de a poquitos a la gente. Entonces la pregunta es, ¿realmente la disparidad de recursos es la que genera la violentación de los derechos humanos? Yo creo que es un elemento más, John. Yo creo que es un elemento más, ¿cierto? Que está en la estructura, en la base de esa desigualdad y esa falta de acceso a los derechos, pero que además está relacionada con otra cantidad de cosas que tienen que ver precisamente con una cantidad de representaciones sociales que están entre nosotros. Vos nombraste unas. Yo no había dicho de manera explícita la guerra, aunque dije mucho conflicto armado interno, pero el modelo y lo que nos dijeron es, la pandemia es como una guerra, es un enemigo al que tenemos que derrotar, ¿cierto? Entonces tenemos como enemigo a la naturaleza y tenemos como enemigos a los demás, ¿cierto? Ahí nos van conformando eso. Yo creo que la desigualdad social, económica, política tiene mucho que ver con eso, pero también
como ese tipo de mentalidades, todas esas representaciones, esos valores que están, que existen y que circulan entre nosotros, que están presentes ahí, que llevan precisamente a que haya una posibilidad de que se siga manejando como de una manera muy fuerte este tipo de estados de cosas que tenemos, ¿cierto? Somos muy limpios, entonces, venga, es que es a partir de la limpieza y eso nos funciona. En las casas, ¿cuánto se utiliza el límpido? El Clorox, el blanqueador, ¿cierto? Todo este tipo de cosas. Nos caracterizamos por eso. Entonces, hay una serie de imaginarios de cosas que han sido muy representativas que terminan funcionando mucho entre la guerra, el enemigo, esto. Y hay una base económica en que precisamente tenemos una jerarquización. Yo les hablaba de la integralidad de los derechos humanos, de la interdependencia. Es que precisamente si se garantiza el derecho al trabajo digno, con remuneración digna, es posible empezar a tramitar otra cantidad de problemas sociales que están inmersos entre nosotros. Pero si al revés, la propuesta es deteriorar las relaciones de trabajo, básicamente estamos diciendo que unos pueden acceder más a la riqueza que otros. Yo les leí la definición de Papachini de derechos humanos, pero yo les podría decir que básicamente las reivindicaciones se dirigen a igualdad, libertad, garantía de la vida y acceso a la riqueza. Esa es una manera de llamarlo también, ¿cierto? Que sería una garantía de una vida digna. ¿Cuáles son los mínimos que debería tener una persona y un colectivo, un grupo para poder vivir? ¿Cierto? Y es en ese sentido. Eso habría que garantizarlo y tiene que ver con la garantía de accesos a, desde la comida, la soberanía alimentaria, la educación, ¿cierto? Una cantidad de mínimos que hoy son reconocidos, que son éticos, bueno, políticamente reconocidos, no siempre garantizados, que deberían estar presentes. Para mí la desigualdad social que existe en Colombia es una de esas, bueno, y la construcción que se ha hecho en ese sentido es una de esas causas muy graves precisamente de relacionarnos y de mantener un conflicto armado interno. Y de alguna manera, entonces, eso que vos llamabas la individuación, ¿cierto? Cuando nos decís empezamos a competir con los otros, tiene que ver con generar no solamente el enemigo, sino entonces la guerra. Yo creo que no es xenofobia, es pura discriminación que también se presenta entre nosotros. Eh, esas representaciones sociales están ahí alrededor de lo que hacemos, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos una mirada más cercana de la vida social construida entre todos y que respeta los derechos humanos y que empieza a respetar a las personas inmigrantes, a las personas extranjeras, a las personas con discapacidad, a las mujeres, a las personas con menos que nosotros, ¿cierto? Bueno, a las mujeres, a los niños y a las niñas, ¿cierto? Porque ahí también hay a las personas adultas que perdieron entre nosotros todo el valor que tenían, etcétera. Nosotros podíamos construir de una manera distinta, pero al centro nos han colocado otro tipo de imaginarios que permitimos que circulen, ¿cierto? Y que no siempre la educación o que bueno, esa contracorriente o que las posiciones críticas han sabido manejar como para controvertir, como para presentar la diferencia, para, bueno, siempre están intentando construir un mundo distinto, mejor, alternativo, ¿cierto? Pero seguimos pues todavía como en una etapa muy grande de resistencia, más que como de concreción de ese mundo nuevo, ¿cierto? Estuvimos muy esperanzados en el 91, cuando empezó la pandemia, uy, la humanidad va a cambiar y vamos volviendo, ¿cierto? Finalmente todavía no sabemos ser, entre comillas, mejores seres humanos y, y, y es pues muy problemático, muy problemático. Sí, muchas gracias, John. Bien, seguí si querés o si hay alguien más que quiere intervenir, bien pueda.
Asuntos en los que hayan estado en desacuerdo, por ejemplo, que no compartan la visión que yo presenté. Sí, me parece interesante y deberíamos pues aprovechar como la propuesta y la conversación que nos trae el profesor Carlos Mario. Creo que es importante que participemos y opinemos respecto a lo que pues hay puntos que él ha tocado y que me parecen muy pues como a resaltar, por ejemplo, esto que es lo que ha hecho la pandemia, pues y muchos otros problemáticas sociales a las que nos hemos visto enfrentados como sociedad, es a la destrucción del tejido social y esa destrucción del tejido social que ha conllevado que se generen estrategias de poder más o de que solapando un cuidado de la vida, un cuidado de la integridad, de los derechos humanos, lo que estamos haciendo es destruir pues parte de esa convivencia, de esos mínimos que Adela Cortina nos dice en la ética de mínimos, ¿cierto? Como lo básico que sería la convivencia y una convivencia que teníamos deteriorada ya, de qué manera se está, porque si hablamos de la vida, el derecho a la vida como ese sistema total de salud, salud de enfermedad, ¿cierto? Es una capacidad de tener más salud y menos enfermedad. En términos de la vida misma es ese sistema total de salud. Lo que hemos hecho es que se ha deteriorado pues de una manera considerable y es necesario que empecemos a pensar es de qué manera estamos expuestos a esa, en la vía de un supuesto cuidado de ese derecho a la vida, nos están sometiendo y también se están manejando unos artefactos de poder y unas cosas que están beneficiando a otras instancias. No quiere decir, es ser crítico, no quiere decir que sea así o que sea el único, pues que sea una posición única frente a eso, sino ser críticos y poder cuestionar de qué manera estamos garantizando esos mínimos en función de una mejor convivencia, de tener una mejor garantía de una calidad de vida, pues entre comillas, de una mejor condición de habitar la vida y ser una vida digna, ¿cierto? Pues, o sea, es como en esa perspectiva y yo creo que es importante que tengamos estos espacios porque son espacios de reflexión para que cuestionemos, seamos críticos, pensemos realmente qué es lo que está pasando en este momento y de qué manera nosotros podemos afrontar o enfrentar. Son estrategias de afrontamiento distintas frente a las condiciones que nos está generando el momento actual, pues, social y en general todo la vida. Entonces, no sé quién quiere hablar más, pues, o qué opinan. Es que creo que ya no quedamos muchos, son las 5:43, la Charlie va hasta las 6. Entonces, pienso que es importante que aprovechemos estos últimos minutos también como para cerrar y dar unas apreciaciones, pues, frente a lo que hemos hablado todos durante la conversación. María, por ejemplo, ahí también me parece a mí, la verdad, yo sí vivo como muy preocupada por el tema de la pandemia porque nos dejó en un caos. Con ese tema del imaginario del enemigo, pues yo siento que antes veíamos enemigos a los migrantes, pues a mucha gente, ahora ya el enemigo lo veíamos, por ejemplo, en el confinamiento, en el mismo hogar, el que salía a trabajar ya era enemigo porque iba a traer el virus y nos iba a enfermar a todos. Entonces, desde ahí, desde ese imaginario, a mí muchas veces, pues yo muchas veces me cuestionaba, y por ejemplo, lo que decía ahorita Yondu, el tema de los municipios, o sea, yo viajaba desde Medellín y casi que era como niña, usted es un riesgo para el municipio, quédese por allá, contagiese usted, muérase usted, que usted aquí no puede entrar. Mi abuela estaba enferma y teníamos permiso para transitar porque ella tenía diálisis y también como señoras que usted está enferma, entonces quédese allá, o sea, no, como esa también, no sé, insensibilidad social, ese deterioro de la empatía, como por ejemplo cuando se murió también como usted, íbamos de la novena, 10 nomás porque tampoco se podía mucha gente, solo 10 y la policía nos frena a las 7 de la noche porque había toque de queda, ustedes de dónde vienen y nos iban a llevar a la cárcel.
que porque, que de dónde veníamos. Entonces eran como, señor, ¿usted por qué es tan insensible? ¿Por qué no entiende? Entonces ese, pues eso del enemigo, pues del imaginario del enemigo, yo siento y lo que yo decía ahorita, o sea, han pasado mucho tiempo y ya han intentado como abrir más cosas y todo eso, pero siento que todavía ha quedado mucho rezago de ese confinamiento y todavía sentimos como ese imaginario del enemigo, el tema, por ejemplo, de que ya llevamos un año y todavía los canales de comunicación de las entidades no funcionan. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, y yo decía ese cuestionamiento, eh, no sé si bueno o malo en el instituto, pero yo decía como, bueno, no funciona y entonces ustedes qué piensan hacer, si vemos que todavía no funciona, no dejamos entrar los usuarios, no dejamos que vengan, que porque la pandemia no sé qué, eran 2 sedes, les quitamos una sede, entonces les quitamos una sede de atención, entonces, ¿cómo me van a decir cómo los vamos a atender? O sea, mi pregunta, y yo siempre les digo como, si vemos que no funciona, entonces contratemos, pues no sé, yo lo digo, no contratemos, sino como la pregunta como, entonces, ¿por qué no se contrata más personal para que responda a los derechos de petición, las, las solicitudes que entran? Pues porque si vemos que en un año no ha funcionado, seguimos dejando que no funcione, como si no nos importara, o sea, como si lo que decía ahorita el profesor, como es que es mejor que se quede eso calladito allá y que se quede ahí, que no se hable mucho, entonces el interés de las entidades es como dejar eso ahí calladito y que no haga nada. Entonces, la verdad, a mí todavía este tema de la pandemia y vemos que las vacunas y todo eso, pero todavía siento que todavía está ese tema del miedo, o sea, el miedo todavía está muy propagado. Yo escucho gente que tiene muchas bueno, perdón, muchas enfermedades Comorbilidades. y también son como, no, es que yo no puedo salir porque no sé qué, no sé cuántos, entonces ese encierro los ha dejado así, como no, ese miedo también inculcado, porque yo decía, esto es un miedo que nos metieron y no, yo le decía a los chicos del semillero, o sea, nosotros ni siquiera nos educaron qué era el virus, solamente nos metieron miedo. O sea, nos metieron miedo y el miedo quedó ahí y todavía no nos preocupamos ni por educarnos, ni nos han educado bien de saber qué va a pasar. Entonces, este tema del enemigo a mí pues me deja como, no sé, como un sinsabor, porque también los mismos funcionarios que atienden, o sea, ven a la gente, al pobre como el enemigo, como señores, que usted, ¿de dónde vendrá? Pues y también como, pues como la forma de atención me preocupa muchísimo, o sea, yo en ese tema sí he sido muy preocupante, por ejemplo, yo el año pasado, todo el año, estuve andando todo Medellín y hablaba con mi compañero como sensibilizándolo como, hey, vení, sé como más amable con la gente, es que la gente está muerta del susto, entenderlo, pues, porque yo decía, si nosotros que somos una entidad pública que estamos medio solucionando la gente y somos así y vemos a todo el mundo como enemigo, entonces, por ejemplo, un dato curioso, veíamos como enemigo como, y yo le decía, y yo pues más miedoso puede estar el señor que nos atiende, porque nosotros venimos de la calle, o sea, más fácil le podemos dar nosotros el virus a ellos. Y a nosotros a los dos nos dio virus y fue por la esposa de él, o sea, ni siquiera por la gente que atendimos, ni todo lo que andamos todos, nos dio finalizando año por la esposa de él. Entonces yo decía como, mira, y yo hablaba con él y le hacía como la reflexión, como, mira, sí, ve, hay que tener en cuenta eso, manejar un poquito la ansiedad de la gente, entender un poquito, pues no ser como tan toscos. Y siento que la pandemia dejó como eso inculcado en nosotros, como ser más tosco con la gente, como más apático. A mí eso, la verdad, sí todavía siento que me preocupa mucho. ¿Alguien quiere aportar algo? Yo creo que es eso, o sea, lo que en general es la convivencia se ha deteriorado, la posibilidad de habitar de otra manera, de ser más empáticos, solidarios, la cooperación, o sea, se ponen en juego como todas los valores y las formas de pensar una vida más digna y más humana, ¿cierto? En ese punto nos hemos visto
enfrentados como a esto, y creo que, que es también una forma de ejercer el control, una forma sometiendo pues como es rompiendo los vínculos, rompiendo los lazos de cooperación, de unión, el tejido mismo, esas redes de apoyo social, al romperlas o al desestructurar ese tejido, lo que generan es precisamente una posibilidad de dominio, una posibilidad de confinamiento, una posibilidad de control sobre todas las instancias del individuo y nos individualizan, nos someten. Entonces, en ese punto yo creo que es eso, y la tarea que nos queda a los sociales, pues fundamentalmente tendría que ser como de qué manera también empezamos a mirar o a pensar otras formas de intervención que permitan continuar tejiendo esa red, ¿cierto? Y que la gente siga confiando, recuperar confianza, que ha sido tan difícil, y eso lo vemos pues desde el conflicto armado, la violencia, lo que ha generado la desestructuración pues por las comunidades afectadas por la violencia y por el conflicto. Igualmente nos hemos visto sometidos a una cantidad de situaciones en los países latinoamericanos, la pobreza, la ahora pues por ejemplo con todo lo que pasó en Venezuela, los migrantes, la población migrante, las dificultades de conseguir trabajo, el empleo, bueno, una cantidad de situaciones que han llevado a que nosotros tengamos una situación de ver en el otro el enemigo y la ruptura del tejido social como tal. Entonces, esa es la tarea, yo creo que sería importante como empezar a pensarla, y de ahí pues yo creo que es eso, es lo que hemos visto y de lo que también se han aprovechado, pues también digo yo, aprovechado no sabemos quiénes, no es un aprovechamiento, pero sí es una situación que ha generado que ha llevado a que a falta de un pensamiento crítico, de un cuestionamiento de la educación, de comunidades que se han visto pues como en estas situaciones, no tengamos la posibilidad de estar pensando otras estrategias, y muchas veces nos hemos sometido muy obedientemente, entre comillas, a la situación de control y dominio que han puesto el gobierno y el Estado, y que ha deteriorado aún más todas nuestras condiciones de vida. Y lo mismo pues ahora con las vacunas, es lo mismo lo que está pasando, es otra estrategia pues que nos van a someter, nos van a dominar, y con eso mi vacuna, el portal de mi vacuna, te tienes que inscribir y tienen que vacunar a no sé cuánto. Bueno, o sea, todo esto es una cosa que tenemos que generar con pensamiento crítico, conciencia, para poder inmovilizar conciencia, para poder empezar a asumir otra postura pues frente a lo que está pasando. Yo no sé qué más, pues yo creo que podemos ir cerrando, ya son las 6 de la tarde, ¿cierto? No sé si alguien quiera decir algo más. A mí me gustó mucho lo que dijo Jenny de la destrucción de la empatía, ¿cierto? ¿Cómo hiciéramos precisamente para restablecer la empatía con los demás? Que básicamente la fuimos deteriorando en esto que nos trabajaron. Y algo a lo que te referiste, ¿cierto? Nosotros no hablamos, ¿cierto? Pues lo tenía ahí, pero también lo dejé a ver si aparecía, y es si fuéramos a pensar el derecho a la salud desde el punto de vista de la estrategia de vacunación, por ejemplo, ¿cierto? Como el tipo de gobierno que tenemos, absolutamente descuidado, ¿cierto? Absolutamente indolente, con este asunto de la vacunación, ¿cierto? Un poco es, demoremos la vacunación, ¿cierto? Si demoramos la vacunación, mientras que la gente pensó, corrió de todo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a intentar solucionar? Básicamente el remedio, entre comillas, sería la vacunación. ¿Cómo la traemos aquí, cierto? Sabiendo que hay competencia mundial, que hay problemas, que hay un mundo de cosas, ¿cómo intentamos garantizar eso? ¿Cómo nos juntamos con los chinos? Bueno, hay una cantidad de problemas y primero no se compraban chinas ni rusas, ya se van a tener que comprar, pero ¿cuándo fueron a hacerlo? Pero, por ejemplo, muy difícil, ¿cierto? ¿Por qué no pensar que la ciencia colombiana, que tiene representantes importantes, se puedan asociar, por ejemplo, con la ciencia cubana, donde están desarrollando 3 o 4 vacunas, ¿cierto? Venga, intentemos desde aquí nosotros también hacerlo.
en ciencia, investigación, en todo eso, incluso con lo poquito que se generaba las universidades, la de Antioquia, la Nacional, la Bolivariana, el CES, no sé qué, ¿cierto? Con ese tipo de mecanismos intentando como cubrir esas demandas del COVID, el tratamiento que se dio y la falta de viabilización de ideas, ¿cierto? Viabilización de ideas que podían en un momento dado contribuir a mejorar la salud o las condiciones de quienes la tenían deteriorada, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Con lo de las vacunas, eso es una cosa... de un lado que da mucha tristeza, ¿cierto? Nos da risa, pero también nos da mucha tristeza, ¿cierto? Pero un poco también nos caracteriza como quiénes somos los colombianos, qué elecciones hacemos, colombianos, colombianas, ¿cierto? ¿Qué elecciones hacemos? ¿Qué es lo que tenemos? Con un problema, no lo logré localizar ahorita, estaba buscándolo en una de las intervenciones, y es con esa separación que están haciendo Jenny, Yondu, Hola, sí, seguro. se le cayó al profesor. Bueno, estaba interesante lo último que iba a decir, se cortó, sí. 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 Juan Camilo se le cortó al profesor, entonces cerremos, pues yo creo que ya de todas formas faltan 3 minutos, entonces agradecerles a todos, yo creo aquí solo queda Jenny, Gloria María Restrepo, Yondu, Juan Camilo Becerra y Natalia, entonces gracias por la asistencia y sigamos haciendo uso de estos espacios, sigamos aprovechando los espacios del Café con el Experto. Gracias a todos, Juan Camilo, muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Adiós, Gracias. gracias. Chao, Jenny, no, muy Chao. horrible. Quedamos tú y yo, y tú, Y Yondu. María, ¿cómo has estado? Bien, y vos. Tiempo sin saber de Excelente. Maya. Ay, sí, ¿cuándo nos vamos a ver? Esto está muy horrible. Ya nosotros programamos un encuentro presencial. A mí no me han invitado. Es No en me ha mayo. llegado esa En mayo. invitación. María, Todavía es que no. usted no ha ido al semillero. No, pero es que he estado tan ocupada. Si ustedes vieran cómo he estado yo, no, qué pereza. Pero al menos está ocupadita María. Pero no puedo dictar clases, no, es que cuando yo dicto clases es una cosa horrible porque entonces ya me quita todo el tiempo del mundo, tengo que programar prácticas y clases, no tengo tiempo de nada más. Entonces Sí, por eso es claro, que muy no he duro. podido, pero sí tenemos que organizar. ¿Y vos en qué estás, Yondu? María, ¿cómo así? En mi casa dedicado a la vida del filósofo. Nada, Todavía nada de solo trabajo, contemplativa, Yondu. nada de nada. Ay, pues, cómo está de complicado esto. Es que Ah, ahora ya a ustedes les tocó difícil porque esta situación sí se puso complicada. Yo de todas formas no, voy a organizar, voy a separar el espacio. Al fin es los jueves. Sí. sí, Ah, bueno. María, los jueves a las 6. Ah, bueno, sí, me da para terminar clase. Yo termino clase a esa hora, a las 3, y ya me recuesto un rato y sigo. Nos vemos ese día. Voy a empezar a ir ahora sí, y hacemos un encuentro. Sí, nosotros de hecho hicimos como un cronograma y tenemos planeado todavía hasta ahí que el 20 de mayo un encuentro presencial. Ah, A bueno. ver si por fin nos vemos otra vez. Ay, sí, un abrazo bien grande, porque nos hace mucha falta. Sí, Y yo vi mucha. como por las que pasó y todo, y véanlo, ahí sí. Jenny, no hay problema. Eso fue muy horrible, sí. Ah, sí, no. Yo es que tengo que cuidar a la mamá y al papá, por eso trato de estar encerrada y aislada, pero qué cosa tan dura. Qué cosa. No, de hecho, por ejemplo, lo del enemigo, o sea, a mí me pasó literal. Como usted leía en Medellín, que se por allá botada, que cómo se va. No, y usted tiene COVID o tuvo, y entonces usted sigue contagiando, y eso es una parte Ay, de dos, es que sí. la gente lo mira pues todo el tiempo está. Yo tenía una gripa, me la pegó mi sobrino.
y uno medio estornuda y eso es horrible. Claro. No puede estornudar, no puede toser, no puede tener un síntoma. La internista me dijo, ¿usted por qué vino? ¿Por qué salió de su casa? Y yo, pues porque tenía una cita y yo no le iba a perder. Entonces muérase de lo que sea, pero no venga aquí con una tos, o con una gripa, o con un estornudo. No, muy horrible. Pero bueno, tenemos que generar eso, empezar a pensar las cosas distintas, muchachos. Yo no sé. ¿Qué Sí, vamos una a hacer? tarea muy difícil. Nos Muy quedó horrible, horrible. Ahí quedamos con esas tareas. Vamos a hacer más proyectos para que John Doe tenga trabajo, pero un trabajo bueno como el que se merece, como él. Qué belleza, María. ¿Cierto, John Doe? No, así tiene que ser. Pongámonos pilas a hacer proyectos, que ahora hay que buscar convocatorias y eso. No nos quedemos quietos. Sigamos mandando cosas así. Pasen unas y otras no, mandemos. Listo. Sí. Me Claro, alegra eso es lo mucho que hay que verlo. hacer. Entonces pongámonos pilas y si algo, John Doe, hacemos un encuentro y nos ponemos a formular una propuesta. Vos y yo, así sea, Dale, María. después del resto. Y vamos metiendo al resto porque también John Doe Harold, no, John Edward está sin trabajo. Ajá. Estoy vendiendo velitas, haciendo velitas, y yo le dije, ay, no, muy complicado. No nos pongamos como monitores en los cursos. Ay, ve al profesor. Hola, se me fue la luz. Ya se fueron todos. Ah, bueno, se había ido la luz. ¿Cómo? Se fue la luz como 5 minutos. Bueno, pero no, estuvo muy bien. Yo creo que ya también eran las 6 en punto. Fue oportuna, o sea, fue justo cuando se iba a ir. El problema fue que nos dejaste en punta con algo que ibas a decir muy interesante. No, pues entonces ya cerremos, yo creo. Muchas gracias por la paciencia. Te seguimos invitando. Tenemos que seguir para que nos sigas acompañando en el semillero. Algunas veces, miramos cuándo. Muchas gracias. Sí. Bueno, un abrazo. Bueno, gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Jenny, John, despídanse del profe. Nos vemos. Profe, muchas gracias. Yo no recibí clase con el profe, pero muchas gracias me a han tenido ustedes. buenas referencias. Listo. Sí, yo tampoco vi clases con el profe, pero sí lo había tenido ya como en varias conferencias. Él tiene dos clases ahora en la seccional. Pues si vean clases. No, pero es que lo bueno de ver clases es ir allá. Me mata. No, todo sigue siendo virtual hasta que nos dejen volver. Bueno, que tengan bonito día. Chao. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, que estés muy bien. Chao. Chao. John Doe y Jenny, ahora entonces hablamos. Besos. Listo. Chao, María, que estés muy bien. Chao, Jen. A verlos. Chao. Chao. Chao, María.